Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Se dice que nos separa un océano, pero la verdad es que nos une un puente construido con palabras. Hoy nos reunimos para hablar de lo que sucede cuando las fronteras se desdibujan en esa página en blanco, porque hablamos el mismo idioma, pero lo más importante es que sentimos también en la misma lengua. Tenemos muchas diferencias culturales, en muchos casos son abismales con nuestros compañeros hispanoamericanos, y como la comunidad de la trinchera de los libros pues está creciendo a nivel abismal, está llena de cultura también y de perfiles muy interesantes, hoy me he traído a 4 compañeros que conocen muy bien Hispanoamérica para que nos cuenten sobre sus creaciones y, bueno, pues las compartamos entre todos. Vamos a recorrer este mapa literario junto a Axel Andrés Careaga. Nació el 17 de febrero de 2011 en la ciudad de Villarrica, Paraguay. Cursó el preescolar, el 9º grado en la Escuela Patronato Sagrada Familia. Ha escrito más de 200 obras, algunas publicadas en antologías junto a otros autores, y ha tenido participación en 12 convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Empezó su pasión por las letras con un poema escrito a los 6 años, actualmente tiene 15. Está cursando el primer curso de la educación media en el colegio Carlos Rubén Cáceres Bucio, y bueno, pues participa en charlas de formación y escribe su primera novela propia. Axel, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a cada compañero de diferentes países, hasta de continentes, y muy feliz de estar aquí para hablar de la literatura de nuestro continente. Miriam García, alias la duquesa de Éboli, madrileña de formación ingeniero, comparte su vocación literaria con la música y el estudio histórico, una de sus grandes pasiones. Es autora de Las casas de la golilla de Cóndor e Historia de un follicidio. Bienvenido, Miriam, desde Chile. Muchas gracias y bienvenidos también a esta tierra, la más larga del mundo. Osvaldo Pelufo, autor, director, actor y maestro, como cofundador de la compañía Faro, recibió el premio Mejor Compañía en el Festival Internacional Mostra de Teatro Ciudad de Denia. Como director, participó durante 2 años consecutivos en torneos juveniles bonaerenses, quedando finalista por El Jurado y recibiendo una mención especial por Crianzas. Como actor, recibió el premio Carbonell por Mejor Actor Extranjero en Estados Unidos y premio Tuyu por Revelación. En el plano internacional realizó numerosas giras y participó en diferentes festivales en Miami, España, Colombia o Brasil, e integró durante 10 años la compañía Teatro del Sur. Es autor de la trilogía La Memoria Argentina. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Samuel. Un gusto estar aquí. Tú nos saludas desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, Argentina. Eso es. Rubén Vázquez nació el 29 de noviembre de 1989 en Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente tiene 36 años. Ha publicado cuentos en múltiples revistas digitales, siendo sus trabajos más recientes, bueno, pues difundidos en el sitio Historias Word. Es autor de la antología publicada en formato físico y digital, Razones para Perder, y actualmente está trabajando en una nueva antología que en principio se publicaría a finales de este 2026. Bienvenido, Rubén. Gracias, Samuel. Un saludo a todos, compañeros. ¿Estás en México? ¿En qué parte exactamente? En ¿Jalisco? México, en Guadalajara, Jalisco, sí. En Guadalajara. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Rubén. Háblanos de Razones para Perder. Adelante. Ok, pues Razones para Perder es mi primer libro publicado como tal. Es una antología que consta de 10 cuentos que de alguna forma tienen un concepto de manera global, pero pues cada uno funciona bien de manera individual, ¿no? Entonces, específicamente hoy les quiero hablar de un cuento que se llama Ayahuasca, que es el noveno de la antología, y justamente con el tema de Latinoamérica, porque usa, pues digamos, muchos conceptos que tenemos arraigados aquí en Latinoamérica, porque, bueno, para darles un resumen como breve de este cuento en específico, pues es un cuento que habla de un protagonista. Nuestro protagonista se llama Felipe. Él es una persona que, digamos, lleva una vida cotidiana, ¿no? Hasta cierto punto que tiene su trabajo de 8 horas, que está como en el mundo corporativo, ¿no?
Entonces el tema de Felipe pues es que él sufre de una enfermedad rara, ¿no? Que ya ha acudido a distintos médicos convencionales, no lo han podido ayudar. Felipe tiene un salpullido en su piel, y ya ha probado distintos tratamientos convencionales y pues no, de manera no exitosa, ¿no? Entonces, un día, como él es agente de ventas, pues acude a cierta población aquí que queda muy cerquita de la capital del estado. Entonces, esa población es un pueblo pues muy pintoresco, ¿no? Es un pueblo que Guadalajara es una ciudad muy, pues, yo creo que está entre las 3 principales ciudades del país, que México pues es un país muy extenso. Entonces es una capital en donde pues es muy, digamos, en temas de tecnología, en temas de empleo, hay todo, ¿no? Pero este pueblo en particular, pues aún conserva muchas tradiciones ancestrales, ¿no? Entonces Felipe acude a ese pueblo o va de paso y lo intercepta una persona y le dice, oye, tú tienes una enfermedad rara, ¿no? Y no te ha podido curar. Entonces Felipe dice, sí, en efecto, o sea, me siento mal, estoy sufriendo. Dice, oye, yo conozco a alguien aquí a unas calles que te pueda apoyar. Entonces va Felipe acude y pues es un chamán, ¿no? Alguien que usa medicina alternativa, por medio de un tratamiento el cuento se llama ayahuasca porque utilizan una bebida que es que se usa mucho en la medicina ancestral latinoamericana, que es la ayahuasca, que provoca alucinaciones y provoca un montón de cosas que bueno, pues el chamán dice que él lo puede ayudar de esa forma, ¿no? Entonces Felipe, o sea, puede curarse de esta forma. Él sufre un trance, tiene alucinaciones, pero bueno, el tema principal es es que consigue la cura, ¿no? Que era su fin. Entonces, bueno, el cuento narra toda esta historia de Felipe, justamente en su travesía por conseguir la cura, ¿no? Pues él no entiende cómo. De hecho, el cuento digamos, no plantea el debate entre si funciona esta medicina o si no funciona, ¿no? Simplemente narra la experiencia de nuestro protagonista y mediante esto él consigue la cura y de alguna forma el planteamiento principal es, más bien, el planteamiento principal no es tanto si funciona o no la medicina tradicional o ancestral, sino que más bien plantea el debate entre la vida tan ajetreada que llevamos en ciudades tan grandes e importantes como esta, que te provoca ciertas enfermedades emocionales y esto pues obviamente de alguna forma tiene como pues se presentan de manera física, ¿no? Entonces, eh, con el simple hecho de acudir digamos, a la terapia con el chamán, Felipe pues un poco se desconecta de su vida cotidiana, del estrés, de pagos, de facturas, de cosas que hay que pagar, y pues Felipe se relaja un poquito, ¿no? Con esto, entonces él pues consigue la cura, ¿no? Después busca como a la persona que le recomendó el chamán, pues ya no lo encuentra, porque pues él dice, oye, pues sabemos muchos que sufrimos como de estas enfermedades, y pues me gustaría traer a más personas para que nos ayuden, ¿no? Pero bueno, ya no lo encuentra y al final de cuentas, pues el cuento plantea esta cura de Felipe milagrosa, que te vuelvo a repetir, o sea, digamos, no plantea como este conflicto entre medicina convencional, medicina tradicional, simplemente es la experiencia de Felipe y la forma en que él consigue la cura, pero de una forma en que lo desconecta de su vida cotidiana, pues, ¿no? Entonces, en base a la experiencia que él vive, pues puede sanar, pero pues a la hora que Felipe ya empieza a buscar a estas personas para que pues lo ayuden con los demás, pues ya no los encuentra, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, te digo, utiliza mucho o juega mucho con la cotidianidad que vivimos nosotros en que dentro de una ciudad tan importante aún existen como estas localidades en donde se llevan a cabo esas prácticas y con el simple hecho de mantener esta desconexión de la vida
tan ajetreada que se vive, pues las personas luego sanan de ciertas situaciones, ¿no? Te digo, es un cuento de entretenimiento, es realismo mágico, o sea, no es un cuento que plantea como una tesis muy particular o muy científica, o no te da datos de si funciona por esto o tal. Realmente es un cuento que es mero entretenimiento, pero sí deja como ese debate ahí, ¿no? Vamos a pasar ya a la ronda de preguntas, Rubén, pero yo te quería preguntar, para la gente que nunca ha visitado México, ¿no? Y que no conoce el ritmo de vida, ¿no? Que es cierto que, bueno, como tú dices, vamos todo en piloto automático, ¿no? Y, bueno, pasa aquí en España en ciudades grandes y no tan grandes. Pero, ¿cómo es un día en Guadalajara? Es decir, salir a la calle un día, ¿qué es lo que tú ves? No sé, ¿cómo se respira en Guadalajara? ¿Cuál es el ambiente de un día normal? Justamente esta localidad de las que te hablo corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy importante, o sea, es la segunda o la tercera ciudad más importante del país. Está Ciudad de México, está Monterrey, está Guadalajara. Ahí se debaten Monterrey y Guadalajara el segundo puesto, porque son ciudades importantes y son ciudades grandes y se concentra un gran flujo de personas, ¿no? Es importante ver que pues esta población pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, aunque tú en la ciudad cuando vas pues un día cotidiano es tráfico, es estrés, ahora mismo ya es hacer un tramo muy cortito horas en el tráfico, en tiempo de lluvia es horrible porque la ciudad colapsa, tiene una pésima planeación en ese tema. Entonces, al ser una ciudad grande, en donde hay mucho trabajo, en donde ya hay mucha población, pues es una ciudad donde se concentran muchas personas, pues sí es un día estresante, o sea, sí es un caos la ciudad ya, ¿no? Sobre todo en el centro. Pero la particularidad de esta población en donde Felipe va, que pues obviamente es ficción, ¿no? Pero el poblado existe y es un poblado pintoresco dentro de una zona que ya es un caos, pues. Entonces, por eso se plantea esto en esta localidad, ¿no? Vale, bueno, pues continuamos con la ronda de preguntas. Axel. Pues me pareció muy interesante la forma de abordar la vida cotidiana y hacer un cambio. Y yo quería preguntar que hables más de el remedio medicinal de las plantas que se usan en Latinoamérica, porque nunca había oído la planta del título. Y acá también hay ciertos remedios, pero me gustaría saber más sus propiedades curativas. Bueno, pues Axel, justamente esta planta se realiza una bebida con ella, entonces es una planta que al momento que se realiza la bebida la gente la ingiere y lo lleva a tener alucinaciones, ¿no? Y en esa alucinación mucha gente pues le encuentra el sentido de la vida, le encuentra vaya, cada quien le da el significado es como cuando sueñas, que luego pues ya cada quien busca su significado, ¿no? Que es muy relativo, muy particular. Entonces esta planta justamente provoca eso en las personas, ¿no? O sea, es una medicina ancestral, pero se ha puesto mucho de moda también en la especie de personas como que son muy privilegiadas y son como, nosotros le llamamos un poquito como fakes, ¿no? De que quieren conectarse con la naturaleza y no sé qué. Entonces, utilizan mucho eso, pero realmente las personas que usan en serio estos tipos de remedios, pues es importante para ellos, ¿no? Sin embargo, se ha puesto de moda porque pues muchas personas como que han acudido a esos tratamientos para pues que ellos dicen que conectarse con ellos mismos. Sin embargo, es una tradición muy bonita, ¿no? Y muy importante, y sí rescata como toda esta medicina ancestral y respetable de las localidades, ¿no? Vale, pasamos a Miriam.
Pues a mí lo que me llama mucho la atención de este tema de la medicina ancestral es dónde está el límite entre lo que es medicina ancestral y lo que es la droga, ¿no? Porque hay como un límite que nunca se sabe. Tú estás diciendo que ahora una medicina ancestral, que era ayahuasca, ahora es una moda. Entonces deja de ser medicina para convertirse en droga lo que estamos haciendo, el uso que estamos haciendo ahora de la ayahuasca. Sí, sí, parece que sí. O sea, acá yo te voy a dar mi punto de vista, que no es lo que el cuento plantea. O sea, el cuento solamente narra, y bueno, a final de cuentas, pues cada quien tendrá su postura sobre el tipo de medicina. Eh, pero sí, yo creo que es una droga psicodélica, se usa para, lo utiliza para eso. Entonces, en el caso del cuento, pues bueno, Felipe con esto sana, pero yo lo quise plantear como desde que él sana, porque fue, digamos, de alguna forma quitado del ecosistema que él estaba viviendo de estrés y ansiedad, pues. Pero bueno, él se lo atribuye a la planta milagrosa. ¿Vale? Terminamos con Osvaldo. Primero, felicitaciones, Rubén, porque me encanta que en la estructura que has hecho de un hombre, lo que nosotros llamamos un hombre gris, un hombre que cumple con toda su vida cotidiana, le hayas agregado este tema de hacerlo entrar en una dimensión desconocida, ya sea por un medio hábil como puede ser peyote, puede ser la Alaska, lo que sea, y entonces le das una salida, le das un aire al cuento fantástico. Es más, te invita, no hay lectores que te dijeron, vos hiciste la experiencia, vos hiciste esa experiencia. No. No la realicé. Sin embargo, conozco gente que la realizó y me ha platicado, pues en base a eso fue un poquito la inspiración. Pero sí, justamente este es el planteamiento del cuento, así es. Felicitaciones. Gracias. Pues Rubén, dinos dónde podemos comprarlo para leerlo ya. ¿La droga? No, no, Ah, la droga no, el cuento. La droga les paso la ubicación del poblado y ahí seguramente encuentran. No, pues razones para perder, se pueden poner en contacto conmigo en redes, pero también lo buscas en Amazon y está disponible para su compra en línea. Es una antología que consta de 10 cuentos y justamente si estamos hablando de literatura latinoamericana, la verdad es que en Latinoamérica hay una tradición increíble del cuento y hay grandes cuentistas y la verdad es que es un género muy bonito que a mí me gusta mucho y bueno, pues ahí está disponible Razones para Perder en Amazon. Pues Rubén, muchas gracias. No sé si algún día escribirás un thriller, porque México da para un thriller bien cargadito, ¿eh? Sin problema. Sí. conozco Guadalajara y he visto esa ciudad que tiene un ritmo cultural. Vi un casamiento que estaba al lado del hotel y era estar dentro de un culebrón mexicano fantástico con los mariachis. Me puse a llorar, era tan emocionante ver todo ese folclore. No te lo cuentan ni por un libro, ni por la televisión, ni por el cine. Estar metido ahí es un viaje, claro. Así que fantástico. Sí, no necesitas ayahuasca, nada más hay que venir. Claro. Y tomar tequila y listo. Claro, y escuchas a los mariachis. Sí, con eso tenemos, sí, así es. Pues Rubén, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Miriam García, que yo creo que va a poner acento chileno, porque ella no tiene acento chileno, pero yo creo que va a intentar ponerle acento chileno. Por su bien, por su bien. Al tiro. Y nos presenta la autora Acento es imposible. Te puedo hablar en chileno, pero no tengo acento. Te puedo decir yapó, te puedo decir al tiro y te puedo usar todos los chilenismos que además en el momento que llegas acá, pues ya los usas. De hecho, yo ya no uso la palabra ordenador, no puedo usar tampoco la palabra móvil porque ya te terminas integrando. Así que voy a empezar a contaros en qué consiste Lautaro se viste de chef. Para cualquiera que conozca un poco Chile, Lautaro es el digamos, el héroe chileno
El héroe chileno, que curiosamente sale de un libro español, de Laura Araucana, hecha por Ercilla, crean el ídolo, el héroe chileno que se enfrenta a los españoles y que mata finalmente a Pedro de Valdivia. Yo he usado a este héroe, a Lautaro, como una forma de, digamos, de entender lo que es Chile. Entonces, ¿en qué consiste Lautaro se viste de chef? Lautaro se viste de chef, esa hueva, como diríamos acá, es una talla, es una broma sobre lo que significa un hecho que ha ido moviéndose en el tiempo. Desde lo que hemos llamado conquistadores, luego se llamó descubrimiento, cuando llegó el romanticismo, y ahora que estamos en esta edad tan dura, se llama emigración. Posiblemente lo que hicieron los españoles de hace 500 años fue una forma de emigración. Y cuando llegaron allá se encontraron tan despistados como los españoles que ahora mismo, o de cualquier nacionalidad, tienen que moverse de su territorio. El hombre, per natura, somos elementos que nos gusta movernos. Todos los que vivimos en el Mediterráneo sabemos que hemos sido pueblos móviles. A través del mar nos hemos movido de un lugar a otro, pero el tener que terminar tu vida en otro lugar tan lejano a donde has vivido, eso significa una palabra: distancia. Entonces, lo que hablo realmente es de mí, en el libro, de una forma figurada, ¿no? Yo llevo toda la vida viviendo fuera de mi país. Hace 15 años llegué a Chile. Es un país al que quiero muchísimo. La verdad es que es un país absolutamente increíble. Y el libro transita por ese descubrimiento y esa distancia en dos tiempos. Uno, el tiempo actual, y otro es el tiempo del descubrimiento de la conquista fallida en este caso, de Diego de Almagro. El personaje principal, que se llama Jacinto, se involucra tanto en la historia que pasó hace 500 años, que aunque él está haciendo su propia historia y es su propio descubrimiento del país, termina pensando como piensa Diego de Almagro. Y a lo largo del libro vas viendo los dos niveles, ¿no? La brutalidad de un viaje tan salvaje como es bajar desde el Cusco hasta lo que hoy llamamos la tercera región en Chile, ¿no? A través de los Andes, a través del camino del Inca, el camino más grande que hay en América. No sabemos si son 30.000 kilómetros o 50.000. Pues a través de ese camino, Diego de Almagro efectivamente llegó a Chile, y a través de ese camino el protagonista Jacinto también hace ese tránsito. Lo hacen en dos tiempos diferentes, el siglo XVI y el siglo XXI, y ambos van descubriendo de alguna manera que esto ya no tiene vuelta atrás, que cuando tú te internas en una nueva geografía, algo de esa geografía se te queda pegado a ti y dejas de ser el que llegó, eres otra persona, te has transformado en ese camino. Diego de Almagro se transformó tanto que cuando volvió al Cusco allí perdió la vida, obviamente. O sea, este viaje fue el último viaje de su vida. Jacinto no lo sabemos. Jacinto le dejamos abierta la puerta a que probablemente tenga más aventuras. Si os dais cuenta, ni la portada, que no la he enseñado porque no tengo el libro aquí en mis manos, enseña a Lautaro, ni nada es de Lautaro, porque esto es muy anterior a Lautaro. Lautaro es un personaje del año 1544 y aquí estamos hablando de los años de 1535 al 37, o sea, no existía todavía Lautaro, pero esa figura del héroe ya se va creando en la mentalidad de los españoles, porque lo primero que encuentra Diego de Almagro al llegar a Chile es una feroz, digamos, repulsa por parte de los naturales a la entrada de los españoles, que por cierto, Diego de Almagro tampoco era el primero, porque ya se habían colado algunos españoles de forma subrepticia a través de la cordillera. Para mí fue una manera de explicar cómo yo me estaba sintiendo, ¿no? A través de todo este tiempo. Hablaba la misma lengua y sin embargo las cosas eran bien distintas. Aquí no te dicen tome asiento, aquí te dice asiento, a secas. Con lo cual te quedas un poco diciendo, bueno, aquí no te dicen levántate, te dicen párate, que no sabes qué te están diciendo si estuvieras en la península, porque párate es stop, párate. Esas pequeñas tonterías del lenguaje te provocan una distancia y a veces una morriña, como decimos nosotros, de lo otro, que tienes que romper con esa distancia para hacerte de aquí. Para mí fue un tránsito
romper con esa distancia y creerme uno más de acá. Uno más de acá con acento de cocidito madrileño, pero que estoy absolutamente integrada. Todo ese tránsito de una manera figurada es lo que cuenta Jacinto y su grupo de chef. Porque otra de las cosas muy importantes cuando tú viajas o cuando tú tienes que aceptar un nuevo país es la comida. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, añoras los platos de tu madre, añoras las albóndigas con tomate de tu mamá, añoras el arroz con conejo de tu papá, añoras verdaderas estupideces y tienes un tiempo de cerrazón en el que no te abres a la cocina y a todos los nuevos experimentos que este nuevo país te está ofreciendo. Y eso es Lautaro, se viste de chef, es acercar ese mundo absolutamente desconocido al que entra y que se sienta como en casa. Gracias a Dios, tuve muchísima suerte. Nunca he estado mucho en un grupo de españoles, he intentado integrarme siempre en un grupo de chilenos y eso me ha hecho mucho más fácil digamos, el hacerme una más. En uno de los resúmenes que me pedían del libro, yo dije, mira, el mejor resumen para este libro es que yo descubrí una nueva tortilla de papas aquí en Chile y fue cuando agarré los huevos de las gallinas chilotas, que son de colorines, los huevos chilotas, cada cascarita es de un color, unos son rositas, otros son grises, otros son de colores. Y cogí esos huevos, tomé las papas chilotas, que son papas también de colores, y usé ajo chilota, que es un ajo que no tiene gajitos, es entero, ¿no? Y esa primera tortilla de papas con componentes de aquí, de Chile, me hizo entender que podía ser absolutamente chilena y ser absolutamente española al mismo tiempo. Así que de eso va esta hueva, este cuento o esta talla, de lo que se llama el recorrido personal que hacemos cada uno de nosotros cuando tenemos que irnos a otro lugar tan lejos de nuestra casa. En este caso, creo que me separan 11.000 millas ahora mismo de mi Madrid querido a mi Santiago de Chile querido también. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo quería empezar preguntándote sobre todo una duda que yo creo que, bueno, cuando tú, por ejemplo, te vas de viaje, ¿no? Y son tantísimas horas de avión. Cuando llegas a Chile, ¿cómo es la diferencia? Porque, claro, tú en Madrid tienes un horario diferente, hora de dormir, de comer. Entonces, ¿cómo es esa transición de irte a Chile? Entiendo que ya estás acostumbrada, pero el sueño cambia completamente. O sea, el horario de sueño, ¿no? ¿O cómo lo haces? La verdad es que depende, o sea, aquí normalmente ya te dije una vez que yo entro a Chile fundamentalmente de dos maneras. Entro directamente desde Madrid, con lo cual tengo un viaje de unas 13 horas y dependiendo de la época del año, la diferencia la tengo de 4 a 6 horas, ¿no? Con lo cual a lo mejor parto de Madrid a las 12 de la noche y estoy llegando a Santiago de Chile, estoy llegando a las 9 de la mañana, ¿no? En lugar de a la 1 de la tarde, porque tengo esa diferencia horaria. Si lo hago por la noche, no me entero absolutamente de nada. O sea, trabajo ese día tranquilamente, me pego una ducha, me pongo a trabajar y no tengo absolutamente. El viaje malo es cuando llegas de día. Quiero decir, cuando has estado todo el día viajando y llegas aquí y todavía es de día. Y dices, chuta, que todavía no me toca meterme en la cama, qué cosa más curiosa, ¿no? Y me he pasado todo el viaje ahí metida en una cajita o una lata de aluminio y aislante, y todavía no. Entonces ahí sí que realmente es un poco pesado. Pero yo os digo siempre, el peor jet lag, y odio las palabras inglesas, pero hay que reconocer que a veces hay que usarlas, es no cuando llego de Madrid a Santiago de Chile, sino cuando me voy de Santiago de Chile a Madrid, porque ahí se suma la diferencia. Y también te voy a decir una cosa, se suma una diferencia también emocional, porque me cuesta mucho dejar Chile. Entonces, porque yo sé siempre que voy a volver a Madrid, ¿entendéis? Pero no sé si volveré a Chile porque la vida se pueden dar diferentes circunstancias, ¿no? Y el día que tuve que tomar la decisión de cambiar mi residencia de Santiago de Chile a Madrid, que fue por una decisión familiar, ¿no? Mi mamá está mayor y hacía falta que ayudara un poquito a mis hermanas, ese día fue una decisión muy difícil de tomar, porque ahora ya el viaje a Madrid ya no iba a ser siempre un viaje con vuelta, o la vuelta no iba a estar tan clara como antes. Entonces me cuesta mucho más volver a Madrid que hacer el viaje a Santiago. Axel.
Pues me pareció muy bello hablar de este viaje, de poder pertenecer a dos países, a dos comunidades, de poder vivir feliz en ambos lugares, en ambas ciudades en las que creciste. Y respecto a la historia también muy bonita, el reflejo de, de dos diferentes tiempos, dos diferentes épocas, y que hagan lo mismo, que descubran y se les pegue los chilenos, que se enamoren del país, no importa el siglo. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto tardaste en enamorarte de Chile desde que te fuiste, viniste a vivir acá, a Sudamérica? Pues fue muy poco, porque yo conocía de Chile de antes, por mi trabajo de ingeniero, yo conocía Chile de cuando Telefónica estaba comprando las empresas de telecomunicación de América. Y estuve en varios procesos en el que yo era simplemente una ingeniera que hacía la valoración económica de los activos, no llegaba más Ingeniero, lejos. Miriam, ingeniero. Pero ahí era ingeniera, porque era la única. No había chicas. Era realmente terrible, ¿no? Te mandaban acá y estabas sola, te ponían delante de un montón de papelajos, nada estaba digitalizado, tenías que recorrer las centrales telefónicas y me tocó este trabajo, me tocó en Argentina, me tocó en Bolivia, me tocó en Perú y me tocó en Chile. Y en Chile me tocó en una época política súper interesante, ¿no? Estaba así la democracia como muy jovencita, ¿no? Y ahí ya me marcó Chile. En Chile me marcó muchísimo porque yo encontré un Chile en cambio. Y daos cuenta que por mi edad yo he conocido una España en cambio. Entonces me parecía muy parecido lo que le estaba pasando a Chile de lo que le había pasado a España, pero con una diferencia de años, claro, porque aquí eran finales de los 80, principios de los 90 y a nosotros nos había pasado 15 años antes, ¿no? Y ahí ya encontré una similitud. El chileno es muy diferente a muchos países de América. Yo el día que les vi bailando salsa dije, qué cosa más rara, si esto no pega aquí absolutamente nada, ¿no? Es mucho más ordenadito, más, como más alemán a veces, ¿no? Y, pero sí que tiene muchas cosas históricamente que se parecen a lo que le ha pasado al viejo continente. Y ahí me quedé prendada de Chile. Me pareció un país maravilloso de descubrir. Aparte de que es muy interesante, un país que tiene 5.000 kilómetros de norte a sur y que pasa por todos los climas, por todos los, digamos, diferentes culturas, porque del norte de los diaguitas pues te vas abajo a los mapuches y te vas mucho más abajo, te vas a los fueguines, a los selknam. O sea, tiene una riqueza cultural francamente brutal. Y ahí ya me quedé enamorada. La segunda vez que vine, también me hice un recorrido. Bajé desde México, desde tu tierra, Rubén, y me dijeron que no era el momento, México. Dije, bueno, pues ya será México el momento. Pasé de México, estuve en Brasil, estuve en Perú y entré por el norte a Santiago, a Chile. Yo el norte no lo conocía, en la vez anterior que había estado siempre me había estado ubicada en Santiago de Chile y el norte me pegó un guantazo en la cara brutal. Es muy diferente el norte minero, es un ecosistema en sí mismo y mucho de lo que yo describo en el libro, en Lautaro se viste de chef, es lo que yo viví en mi desembarco a ese norte chileno, a ese Antofagasta, a ese Calama, a esas ciudades nortinas, ¿no? donde la mina es la vida, es una vida como de paso también, de tránsito. Mucha de la gente que trabaja allí luego se mueve a otras partes del país. Y cuando bajé a Santiago, me ubicaron en un hotel que está enfrente del cerro de San Cristóbal, donde están todas las antenas de telecomunicación, además que las veía desde mi ventana, las antenas de telecomunicación, y estaba muy cerca de la oficina, o sea, del edificio que parece un móvil de Telefónica. Y era ir por la calle, iba escuchándolos, ¿no? Iba escuchando cómo hablaban. Y el hablar de acá es muy gracioso. Hay un léxico muy rico, pero muy rico, ¿no? Y la gente es muy creativa.
Y entonces, claro, iba pescando lo que decía uno y lo que decía otro. Y en el de ruido de fondo estaba el huevón, 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 ¿no? Que es así una cosa que hace como mucho ruido. Pero si quitabas el ruido como buen ingeniero, filtrabas ese ruido y te quedabas con el léxico limpio, ¡ah! Era una maravilla. Yo me enamoré de Chile por sus palabras. O sea, me parece maravillosa la creatividad chilena léxicamente hablando. Creo que es el país más creativo de verdad en cuestión de léxico. Y el país más traumado, porque siempre dice que ellos hablan muy mal. No, son realmente muy creativos. No sé por qué tienen esa idea errónea de que hablan mal. No, no, además yo soy una gran defensora. Creo que han creado una personalidad propia de lengua, con un léxico apabullante. Es verdad que mucho de su léxico está mezclado con el lenguaje carcelario, ¿no? Con el COA y tal, pero realmente es muy creativo. Hay palabras crítico, o sea, mezclan una palabra inglesa con una terminación española y la usa todo el mundo. Suítico lo usa todo el mundo, de verdad. O sea, hay palabras que realmente sería para hacer simplemente un libro sobre el léxico chileno. Así que fue su gente y fue su forma de hablar la que me enamoró de Chile. Vale, vamos a pasar a Osvaldo. Bueno, has tirado tantas puntas, Miriam, que estoy como tratando de agarrarlas todas porque es tan rico lo que cuentas. Me encantó cuando contaste cómo volvés a Madrid, cómo de Madrid vas nuevamente a Santiago o a distintas zonas de Chile, y sentí como el inicio de una novela en el día consecutivo. No es lo mismo viajar de noche que viajar de día. Y son 24 horas en la vida de un ser humano, más 24 horas del otro día, y te vi en un avión diciendo es de día, es de noche, viste como la Rosa de Bette Midler que decía, ¿dónde estoy? Acá teníamos un personaje cómico que decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde me pongo? Porque no, más despistado no podía estar. Me hiciste acordar también a un director sueco, Ingmar Bergman, que decía que el teatro era su esposa y el cine era su amante. Entonces, en tu relato sentí que como que Madrid era tu esposo, o quien elijas, y Chile era como tu amante, ¿no? Ese volver a ese calor. La pregunta que yo tengo ganas de hacerte es, ¿cómo nació la idea de la novela? ¿Primero tomaste el hecho real para luego ficcionarlo? ¿O se te ocurrió la ficción y buscaste un hecho, un símil para poder depositar ahí tu cosa ficcional? ¿Se entiende la pregunta? La verdad es que, mira, yo empecé a escribirlo esto y pensaba hacer un relato corto. Yo llevaba ya tiempo en Chile y había hecho una serie de relatos cortos, sobre todo de eventos que ocurrían en Chile y los publicaba en la Universidad de Chile, ¿no? Y pensaba hacer un relato corto un poco, ¿no? De lo que es el aterrizaje de alguien que viene de fuera y se encuentra con un país lejano. Y así empecé. Lo que pasa es que como soy una busquilla de la historia, me estaba empotrando la historia de Diego de Almagro a través de Memoria Chilena, que es una web que hay acá en la cual tú puedes investigar lo que te dé la gana que haya pasado en Chile. O sea, es una web de la Biblioteca Nacional, todo es gratuito y puedes avanzar en la historia, literatura, etcétera, etcétera de Chile. Francamente está muy bien, puedes investigar en cualquier elemento. Y estaba investigando sobre cómo veían los historiadores del siglo XIX chilenos, o sea, ya posrepública, o sea, ya los republicanos, no en la época de la colonia, cómo ellos veían las figuras de los conquistadores, ¿no? Como veían la figura de Pedro de Valdivia, la figura de Diego de Almagro o la figura, por ejemplo, de Magallanes y Elcano, que, bueno, son digamos, más episódicos, pero es cierto que pasaron por acá. Y estaba con Vicuña Maquena, que es un escritor, un historiador muy famoso, ¿no? de Chile. Y claro, se planteaban cuestiones que yo decía, hostia, fíjate tú, que cómo lo ven ellos y cómo se ven el otro lado del charco, ¿no? La misma historia contada de dos maneras completamente diferentes. Y entonces me vino la idea, digo, mira, en el fondo, ¿qué es montar en un avión e irte a la otra parte del mundo? Es hacer un camino, ¿no? Es hacer un camino. Y en aquella época los conquistadores no tenían aviones, que hacían un camino a base de cabalgar por caminos que se hacían o que existían, ¿no?
Y en el caso de lo que hizo Diego de Almagro, que era un señor que era pobre como una rata y llegó acá y gracias a su relación con Pizarro, pues se hizo un hombre con una fortuna, ¿no? Diego de Almagro tiene una historia realmente muy triste, ¿no? Porque es un niño rechazado por su mamá y se tiene que venir aquí a América porque no tiene quien le dé ni de comer. O sea, es así de triste. Se conoce aquí a Pizarro y se ponen a descubrir Panamá, el Perú y una serie de cuestiones. Y ahí hace una riqueza, ¿no? Y este hombre, en un momento dado, cree que el rey lo ha nombrado el nuevo conquistador o el nuevo encargado de descubrir las tierras que en ese momento se llamaban de la Nueva Toledo. Un trocito que sería la futura Argentina, sería, ¿cómo se llama esto? Bolivia y sería Chile, ¿no? Y entonces, con el capital que él había creado, le pide permiso a Pizarro y se pone a hacer ese camino. Y a mí me pareció sumamente metafórico ese camino que hacía Diego de Almagro con lo que hacen los cientos de migrantes del mundo. Porque bueno, yo hablo de España, pero emigrantes los hay en todas partes. España recibe al año X número de migrantes, pero eso no nos hace seguir siendo un país de migrantes. O sea, España exporta todos los años 150.000 personas que salen del país, españoles, que se van a vivir y a trabajar a otros sitios. Eso es así, ¿no? O sea que esto de la migración no tiene una dirección, es biunívoco y va en todas las direcciones. Entonces yo dije, bueno, pues este señor, esto es súper metafórico, baja desde el Cusco, tiene que crear 2 ciudades por el camino para acomodarse y tener habituallamiento. En el fondo son 4 gatos los que van allá, no son ni 100 caballos los que llevan, todos los demás son indios yaconas con las provisiones y un ejército de animales detrás para darlos de comer, que se nos olvida que los que realmente conquistaron América no fueron los españoles, fueron los cerdos y todos esos ejércitos que llevaban de comida detrás, ¿no? Y aquello me pareció sumamente metafórico. Y entonces eso que iba a ser simplemente un puentecito contando lo que había sido mi aterrizaje en Chile, pues dije, no, esto tiene una pinta muchísimo mejor. Y lo Vale, pues combiné con el tema de la vamos a ir terminando. comida. Miriam, vamos a dejarle paso a Rubén y ya brevemente terminaríamos contigo. Gracias, Adelante, Vale, Miguel. gracias. Gracias. Miriam, primero felicidades por tu obra, muy, muy interesante, sobre todo haciendo un tema puntual en el tema de la migración, que para nosotros los mexicanos es un tema pues muy relevante, ¿no? Porque tanto recibimos migrantes de paso como pues nosotros somos un país súper migrante a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hablando exclusivamente de la obra, pero sobre todo como autor, ¿qué tan difícil es abordar una obra de distinta época? Pues, ¿qué retos encuentras como autora para escribir esta obra? Pues el tema de la documentación, o sea, cuando te pones a hablar de cualquier evento histórico y sobre todo cuando no es incluso de tu propio país, lo importante es la documentación, lo que le estaba contando antes a Osvaldo. O sea, yo tuve la suerte de meterme en memoria chilena, bueno, por mi afán de conocimiento, evidentemente no solamente es memoria chilena, me leí un montón de libros que encontré, o sea, es documentación. O sea, siempre que se habla de cualquier momento histórico, incluso de la historia contemporánea, lo fundamental es la documentación. Entonces, probablemente para este libro que no llega, yo creo, ni a 100 páginas, ahora es un cuento, yo nunca le llamo novela, lo llamo más bien una novela corta. Probablemente estuve un año entero leyendo y documentándome. Creo que ese es el gran reto, ¿no? De cuando tratas elementos históricos de distinto tiempo, la documentación. Pues Miriam, dinos dónde podemos comprarlo. Este libro todavía se vende en Diversidad Literaria, o sea, podéis entrar en la web, Lautaro se viste de chef, por Duquesa de Éboli probablemente se encontrará más fácil, porque Duquesa de Éboli creo que solamente hay una. Tener cuidado, no pongáis Princesa de Éboli, que esa fue el ¿Quién será la personaje. Duquesa de Éboli? Es un gran misterio que tenemos que resolver todavía. Claro, Duquesa de Éboli. Yo es que, claro, esto de los seudónimos, por mi nombre me conocían en la profesión y al principio me daba un poco de vergüenza escribir con mi nombre para los temas, digamos, de novelas. Entonces, ya te digo, está en Diversidad Literaria, no se puede encontrar en digital todavía, es un tema de la editorial, pero sí que el libro lo podéis encontrar. Y luego creo que también lo venden en algunos países a través de, por lo menos en América,
en Buscalibro, es así, ¿no? Creo que se Sí, encuentra sí, sí, también sí, por sí. ahí. Busca libre, sí, o algo Pero así, sí. también. Sí. Pues Miriam, gracias por habernos hablado de tu hijo. ¿Puedo decirle algo a Sí, sí, Miriam? muy rápidamente, muy rápidamente. Me hiciste acordar a la película Aguirre, la ira de Dios, de Herzog. ¿Te acordás la Sí, película me que van acuerdo, sí, me construyendo? acuerdo. Bueno, nada, un piropo, digo, porque para... Muchas gracias. No, por favor, Yo también soy una fanática del cine, sí, de Aguirre, La claro, ira de Dios y todo eso. Hay un claro. libro muy bueno, que seguro que lo conoces, ¿no? Que es como, es la lucha por lo... La hizo el director, que habla precisamente de Fitzcarraldo y de todo lo... Claro. Se llamaba La lucha por lo inútil o algo así, que es Eh, todo el sí, derroche que hicieron en la película porque a este se le ocurría subir el barco por sitios súper raros y tal, y el destrozo que fue para todo el equipo de dirección. los problemas con su actor protagónico. Sí, no, es que el autor protagónico es muy buen actor, el Kinski, pero está muy loco. Está muy loco. Pues la Estaba. recomendamos. Lautaro se viste de chef. Nos vamos a publicidad 30 segundos y ahora volvemos. Bueno, pues Axel, háblanos de la libertad y la cultura. Adelante. Sí, esta obra es muy curiosa, tiene una historia muy curiosa. Estaba pensando en cómo escribir sobre mi país, cómo escribir sobre Paraguay, de qué forma hablar, aparte de poemas, aparte de textos poéticos, cómo hacer un cuento, como en este caso una novela. Y ahí surgió, gracias a la historia de Venezuela, que no tiene mucha relación con Paraguay, pero la historia de Venezuela es algo muy actual que se vivió durante varios años, que todos conocemos, y muchos venezolanos han venido a Paraguay. La mayoría creo que a Colombia, pero sí he visto familias venezolanas en Paraguay pidiendo auxilio frente a iglesias después de misa para intentar buscar ayuda. Y entonces pensé, pues podemos conectar todas las historias. Originalmente no iba a tener tanto protagonismo Venezuela, porque el protagonista que se llama Uriel iba a migrar con su esposa y su hijo que tuvieron a Paraguay e iba a comenzar a trabajar en la gestión de la cultura, de trabajar en ese ámbito. Y así que la novela narre la cultura paraguaya, las costumbres y más que nada de mi ciudad Villarrica, ya que hay muchas costumbres y cosas que a veces nosotros los paraguayos recordamos o conocemos, historias, mitos, leyendas, riqueza gastronómica, musical, de danza, pero me di cuenta que la historia era muy importante, la de Venezuela, para la trama, así que decidí añadir, hacer que ambas fueran protagonistas, que se fueran desarrollando, evolucionando en Paraguay una vez que el protagonista llegó, y así que puedan concluir ambas. Y en cada capítulo siempre hay como una mitad. En la mitad del capítulo hay un corte y ahí he dejado un poema diferente que hable un poco sobre lo que está sucediendo ahora. Y los poemas de los capítulos que se desarrollan en Paraguay tienen fragmentos en guaraní. Y hablando de eso,
He intentado usar jerga de Venezuela en el narrador de los capítulos que suceden en Venezuela, que es solo el primero. Y los de Paraguay, usar un poco de, sin exagerar, jerga paraguaya o crear interacciones de diálogos en la que mencionen la forma de hablar. Por ejemplo, el famoso voy a ir a venir, en vez de decir voy a volver. Eh, Esas cosas que enriquecen la cultura, como mencionó Miriam, típicas de cada país. Y en este caso es lo que quería representar también. Y sin dejar de lado la historia, pues el conflicto sigue, como muchos emigrantes son perseguidos hasta en otro país, y eso se va narrando hasta que se concluye de una forma, creo que digna. No me quiero echar flores, pero creo que pude darle un bonito final. Fue un camino difícil. Es divertido narrar para mí, pero es complicado tener en cuenta muchas cosas. Eh, y mi familia me estuvo apoyando mucho porque es mi primera novela y decían que sí les gustaba leer, que sí les parecía entretenido y eso fue lo que me apoyaba. Eh, Mi sostén para seguir escribiendo, para terminar cada capítulo, los poemas, añadirles el prólogo y hasta le hice portada. Aunque todavía no está publicada, le hice esta portada para que Samuel la ponga en la miniatura. Sí, Y ¿la puedes enseñar? No sé si la tienes por ahí. no tengo, Vale, pero bueno, en el igualmente la puedo, sí. los espectadores la podrán ver. Sí, sí, lo Es, podrás ver. eso es el protagonista Uriel y a su lado las banderas de ambos países, de Venezuela y Paraguay, los dos países conectados dentro de la novela. Y creo que no hay mucho más que decir. Eh, Muchas gracias por la atención. Abierta a preguntas estoy. Yo te quería preguntar, para empezar, Axel, si tú pudieras visitar Venezuela, cualquier ciudad, ya sea Caracas o cualquier otra ciudad, ¿tú crees que reescribirías este libro conociendo, una vez pisando ya Venezuela y conociendo, digamos, la Venezuela desde el interior? Pues justamente por eso fue que no quería darle un toque tan protagónico a Venezuela, porque es un tema que, como muchos dicen, no puedes narrar al 100% sin haberlo vivido. Y sin embargo, si tuviera la oportunidad, sí que me gustaría visitar algunos lugares famosos, la capital, el lago de Maracaibo. Me llama mucho la atención su evento de tormentas y también un sitio muy turístico cerca de montañas que es donde se desarrolla el primer capítulo llamado Peribeca, que desconocía antes de la investigación un poco que hice sobre la novela, sobre dónde podía ambientarla y decidí ese lugar con turistas, con montañas muy bonitas y los paisajes y justamente por el principio del primer capítulo que habla sobre una colina y que está conectada con el final de ese mismo capítulo, que queda como si fuera un cuento independiente, porque tiene su final abierto, pero tiene su narración. Pero obviamente la historia continúa en Paraguay, sigue a lo largo de los varios capítulos y bueno. Sin desviarme de la pregunta, sí que me gustaría conocer Venezuela. Tal vez Ujú. algún día, si tengo la oportunidad, unos días o tal vez un día, porque no soy mucho de viajar, pero esos lugares sería bueno para una visita turística. Ujú. Miriam, Te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo te documentaste? Y te veo que metes poemas dentro de la narrativa. ¿Qué necesidad tienes para mezclar prosa con poemas? O sea, ¿qué crees, qué valor añadido le das a la novela al introducir un poema en cada capítulo? Respondiendo a la primera pregunta, estoy investigando en, como dije, las ciudades de geografía, un poco de Venezuela. Eh, la historia que narra ya la conocemos mucho, ya es bastante famosa ya, y aún así estoy investigando un poco.
pero al mismo tiempo decidí meterle un poco dentro de lo ficticio. Eh, por eso creé, pues, opciones opciones, elecciones de números, creo que no existentes, de números altos. Yo jamás he escuchado opción 44 y eso es lo que quise poner para no reflejar muchos hechos reales. Y volviendo al tema de la documentación, como no hay mucho de Venezuela, aparte de la historia que no necesité mucha documentación, está Paraguay, que he vivido toda mi vida en Paraguay, conozco mucha su cultura, hasta me han puesto un examen sorpresa de cultura una vez en el colegio y creo que sí pude responder todo bien porque son cosas que se deben conocer y que están muy presentes en el día a día. Y ahora Sacaste un 10, ¿no, respondiendo, Axel? ¿qué? Sacaste un 10, ¿no? Pues no lo sé, pero yo creo que sí lo he hecho muy bien. Son muy bonitas festividades y hablaba de la gastronomía, etcétera, cosas que también hay en la novela. Y la segunda pregunta de los poemas, pues se me ocurrió originalmente para el final de cada capítulo, pero como el primer capítulo había una escena muy dramática, podemos decir, y todavía no era el final que yo quería ese capítulo que ya tenía previsto, pues dije voy a meter los poemas en el medio, como una pausa dramática, como una película que estás viendo y te ponen la publicidad de repente, porque mi familia me ha dicho que eh, tienen ganas de leer, que les dan ganas, esos cortes, en los que hay poemas que creo que enriquecen un poco la novela al hablar de estos temas, más que nada los poemas sobre Paraguay, que hablan, siguen, ah, pues se compenetran con la cultura que se menciona, si es redundante, la tradición guaraní que he puesto, creo que es un bonito detalle y sin alardear, creo que quedó bien. Estoy orgulloso de mi trabajo, de que hasta tengo portada, aunque no esté publicado. Mi primera novela ya tiene su portada y poder estar aquí. Osvaldo. Bueno, en realidad, Axel, después de escucharte y sobre todo escuchar tu edad, uno se dice, no todo está perdido. Con 15 años ya aspirar a lo que estás aspirando y que tenés un buen concepto tuyo, no una falsa humildad, no, no sé si me salió, realmente habla de ti como persona y eso es fantástico. La pregunta sería si tuviste la experiencia de que algún venezolano o algún paraguayo haya leído la novela y te haya hecho una devolución. Pues gracias por mencionar mi edad, por resaltar eso. Esa novela la empecé a escribir con 14 años y la terminé ya con 15, prácticamente un año, si contamos el cambio de edad, porque el periodo no fue tan largo. Y respondiendo a la pregunta, no, aparte de mi familia que estuvo al pendiente de los capítulos, no hay muchas más personas que hayan leído esta novela, tampoco venezolanos, y aunque conozco algunos que también han emigrado a varios países. Y algo que me hizo recordar que mencioné anteriormente fue los venezolanos que piden ayuda, que vienen a buscar eh, ayuda, ese trabajo, ese apoyo. Y sí que he visto uno que pedía auxilio afuera de la iglesia después de una misa, con un cartel de que eran una familia y que necesitaban ayuda. Y esa fue la única vez que he visto a un venezolano en persona. O tal vez me haya cruzado alguno en la calle, pero no sepa que es venezolano. No tengo amigos que conozcan personas, pero en línea sí que conozco a escritores que son venezolanos y que la mayoría ya no está en su país. Rubén. Bueno,
Igual, Axel, lo primero, felicitarte. Qué chido que estés escribiendo a esta edad, pues ya estos temas, ¿no? Que tengas ya una novela concluida, felicidades. Y también preguntarte, Axel, eh, ¿cuál fue tu motivación para escribir sobre este tema puntual? Pues gracias por las felicitaciones y he mencionado que quería hacer algo especial por Paraguay porque yo me siento muy orgulloso de mi país. Creo que muchas personas también se sienten orgullosas, pero tal vez no conozcan mucho sobre su propio país. Por ejemplo, tenemos mucha cultura, pero muchos desconocen los grandes escritores. No se habla mucho nuestro idioma ya, nuestro segundo idioma, el guaraní. Y eso es lo que quería mencionar, que dar a conocer nuestra cultura que pueda ser apoyada, tal vez no por extranjeros, porque eh, cada país tiene su propia cultura, pero sí que pueda ser más impulsada por nosotros, los propios paraguayos, que tal vez nuestra cultura ya no esté tan a flote como antes, ya no se lean tantos libros de poetas, de escritores paraguayos, que no se conozcan las tradiciones, los mitos, no se use tanto el lenguaje, y eso fue el motivo que me llevó a empezar esta novela, y ya después salió el tema de Venezuela, que es un tema muy actual que como conozco venezolanos estoy al tanto y sin haberlo vivido no puedo dar mi opinión, pero es un tema que es algo triste y eso es lo que también me impulsó a añadirlo y poder contar estas dos historias al mismo tiempo. Pues Axel, dinos dónde vamos a poder leer tu obra. Pues no tengo una editorial aún, no sé si llega a conseguirla, aunque ya está la portada, están los capítulos. Lo más probable es que si la publique, tal vez no, no sea de compra, que sea gratis, porque me gusta compartir mi trabajo, adoro escribir y yo no me importa mucho si no gano dinero haciendo, porque publico, por ejemplo, poemas en redes y sin ganar dinero, pero aún así dando a conocer mi trabajo y seguir haciendo lo que tanto me gusta escribir. Y la fuente más confiable que conozco es Wattpad. No sé cómo funciona, pero tal vez algún día llegue a publicarlo y si es así, haré un video para La Trinchera que siempre anda subiendo sus publicidades de cada miembro. Gracias. Eso es, gracias, Axel. Pues vamos a terminar con Osvaldo, que tiene. Bueno, lo he dejado para el final, pero es que tiene mucho de lo que hablar. Entonces, con esta trilogía de la memoria argentina, vamos a clausurar este especial. Adelante, Osvaldo. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Realmente el título que tiene la trilogía de la memoria argentina, tantas veces la palabra memoria que surge en nuestro país y en tantos países del mundo. La trilogía de la memoria argentina consta de 3 obras. La primera obra es Ravioles. Todas están basadas en hechos reales que sucedieron obviamente en la Argentina bajo la dictadura militar. Ravioles cuenta, este es un hecho real. Una vez un amigo me contó que un amigo de él fue secuestrado por la dictadura, estuvo en la ESMA, pudo salir de ahí, pero le contó que un día los grupos de tareas, los militares, cayeron en su casa un domingo para una reunión familiar. Por eso le puse ravioles, que es una comida muy típica argentina para los días domingos. ¿Cuál es el objetivo del grupo de tareas? Poder hacer un intercambio con Daniel, que estuvo secuestrado durante un año en la ESMA. Ese personaje no habla porque ya fue torturado tanto que ya no tiene nada que contar. Y le ofrece a la madre de Daniel un intercambio con su primo, Oscar, quien lo metió en el grupo Montoneros. La obra tiene la presencia de Oscar todo el momento, que no aparece en ningún momento en la obra, hasta el final,
que la madre debe decidir si entrega o no entrega a su sobrino para que le dejen a su hijo. Por lo tanto, es una obra donde la mujer cobra una preponderancia tan grande por semejante, es como la decisión de Sofía, ¿no? ¿Cómo hago para entregar? ¿Qué es lo que entrego? ¿Mi hijo o mi sobrino? Y en el final aparece Oscar, tan mencionado en la obra, a través de 3 timbres, que es la contraseña que tenía con su familia para poder saber que no había ninguna cosa rara en la casa y podía entrar. Después de esos timbres, la obra termina. Cuando salíamos, duró 3 años, la obra estuvo en cartel 3 años, fue éxito de crítica y de público, y la gente en el foyer del teatro me preguntaba, ¿Oscar se salva? Y yo le decía, sí, se salva, y toda la gente decía, ¡oh, qué suerte, se salva! Pero como buen buscador de historias les decía que Oscar era el que ponía bombas y mataba gente. Y entonces ya el comentario del espectador de se salva no era tan halagüeño y decía, bueno, está bien. Cambiaba, ¿no?, el punto de vista de darle una heroicidad a Oscar, y que cuando decía, mira que mató gente. Bueno, entonces ya sacaban el cuerpito y decía, bueno, no quiero saber más. Esa conclusión que me dio el espectador me hizo pensar en escribir el otro punto de vista, ¿no? Así como Miriam cuenta el punto de vista de Madrid, el punto de vista de Chile. Y esa obra se llama No matarás, del otro lado. Está basada en las cartas de Oscar del Barco, que fue un montonero, un revolucionario, murió hace muy poquito, con 95 años, fue un filósofo, daba cursos en distintas universidades sobre el intelectual, y en esas cartas que le envía a sus compañeros, les dice que se han equivocado, que matar no estaba bien, que cómo podía ser que un grupo de gente que había sido de extracción católica se planteara el matar para conseguir conquistar el poder. Y eso causó una revolución interna muy grande, era una descomposición interna muy, muy fuerte. Muchos lo putearon. Nosotros fusilábamos homosexuales, confiesan las cartas, como el Che Guevara. Y leer eso fue para mí, digo, wow, ahí hay una historia. Y entonces, por eso mi pregunta, Miriam, de la ficción y la realidad, y entonces tomé un hecho real, que en el año 76, los montoneros ponen una bomba en la casa del jefe de policía y hace volar la casa, lo matan, y estaba su familia ahí adentro, y esto fue un escándalo, porque fue uno de los golpes más certeros que dio Montoneros, y a la semana lo hace en la sede de la Policía Federal. Tomé ese hecho y monté a 3 personajes que son los 3 montoneros, uno que es un cruzado, que dice hay que seguir matando gente, la obra se desarrolla en el año 2023, es el punto de vista de ahora con respecto a su pasado, y toda la obra son sus alucinaciones y sus recuerdos, donde todos los personajes que aparecen ya están muertos. Su madre está muerta, su familia está muerta, sus compañeros están muertos, y entonces él empieza a recordar todos esos hechos. Ese personaje, Oscar, es el hijo de la hermana de la madre de Daniel. Por lo tanto, por eso son primos. Entonces hice el tronco, la columna vertebral de la obra, infiere de Ravioles y pasa a la otra parte, la familia. Y entonces empieza a recordar los hechos y cómo fue. Investigué, un día un amigo me dice, ¿sabés que conozco a un señor que fue novio de Chela, la hija de Cardoso? Y dije, ¿querés conocerla? ¿Cómo no la voy a querer conocer? Sería capaz de entrevistar al demonio, digo, para ilustrarme sobre el hecho. Y vive en Chile, la hija de Cardoso vive en Chile,
Y hicimos un contacto vía Zoom, y entonces empezó a contarnos la verdadera historia. La historia oficial dice que Cardoso murió y que la mujer estaba lejos y la hija también. Mentira, la mujer estaba en la cama con Cardoso cuando se pone la bomba debajo de la cama, que la hace volar y la pega contra el placar, que ya está muerta la señora por un tema de edad, pero la hija empezó a contarnos, por ejemplo, que no duerme más con la luz apagada, porque la noche que explota la bomba, ella era una adolescente, es más, la bomba está puesta por una compañera de ella del colegio que gana su confianza y se introduce en la casa y mete la bomba debajo de la cama. El día del estreno fue la que era esa niña que sufrió esa explosión y vio la obra con sus hijas, una de ellas es psicóloga, y fue la primera vez que pudo exorcizar esa historia. Es cuando el teatro, el arte, pone la luz para contar una historia que pasó y están sus propios protagonistas. Imagínate que fue muy movilizador tener a la persona que estuvo en esa explosión y contó su historia. Bueno, también de críticas fue maravilloso, de público también, pero con ciertos prejuicios y preconceptos a cierta militancia que justo ahora venís a contar la historia con este gobierno y demás. Entonces ahí es donde se empieza a juntar el río con el mar y primero está la ideología y después está lo que vos podés contar de la historia. Sabemos que la historia, como decía Unamuno, no es lo que pasó, sino lo que uno recuerda. Pero también creo que la historia es como un supermercado. Cada uno entra y se lleva lo que quiere o lo que necesita. Bueno, fue un desafío muy grande. Hubo lugares que no nos quisieron entrevistar porque no les interesaba saber, ya que Ravioles cuenta la historia oficial. Por lo tanto, con Ravioles yo me convertí en un héroe. Y con No Matarás era un hijo de puta fascista. Y entonces decidí desempatar y estoy escribiendo la tercera y última parte de la trilogía, que es Saber decir adiós, que es la historia de una mujer de 50 años, hija de militares y de apropiadores, porque la secuestran cuando es un bebé, y vive con una familia apropiada. Y el personaje de Ravioles, que es una educadora que es torturada por los militares, está en sus instancias finales y le pide que regrese al país para contarle los hechos reales de cómo sucedieron. O sea que tenemos la hija de un militar y la hija de un apropiador que se encuentra con sus hermanas de las distintas familias. Es una obra para chicos, digo, es una obra que me enorgullece contarlo como argentino, y porque no hay ninguna obra argentina que cuente eso que estoy contando. Por lo tanto, para nosotros, para la compañía Faro, es un gran orgullo poder meternos con esa historia. Yo te quería empezar preguntando, Osvaldo, ya aprovechando que tenemos un compañero que vive en Buenos Aires y conoce la realidad de Argentina, ¿cómo es ahora mismo la situación en Buenos Aires? Hace poco, ¿no? Sabíamos esa jornada laboral, ¿no? De 12 horas. ¿Cómo es el clima que hay en Buenos Aires ahora mismo? Bueno, ahora mismo con el gobierno de Milei. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que se respira exactamente? La situación no está bien, pero estamos en el mismo punto. El fanatismo de un lado, el fanatismo del otro, los que creen en el Dios mercado y los que creen en el Dios Estado. Y entonces cuando la historia se ve desde un lugar, desde un sesgo ideológico, nunca termina bien, porque es como taparte un ojo. Mis amigos kirchneristas y mis amigos mileístas, con los cuales conversan todos conmigo, porque no tengo ningún problema, pero poniendo los puntos sobre las sillas y respetando todas las comas, los puntos. Sí, por eso mi pregunta fue tan importante para Miriam, porque yo tomo hechos reales,
nadie me puede negar que existió la bomba en la policía, nadie me puede negar que No Matarás existió eso y en Ravioles los grupos de tarea. Por lo tanto, la situación aquí con las leyes laborales y demás está todo muy confuso. Por ahora va a empezar a funcionar, se va a caer gente del sistema, desafortunadamente, como ya estaba caído antes, todo esto. Y como dice un autor argentino, en Argentina desafortunadamente todo termina mal. Porque ves las causas y ya sabes cuáles son los... Además ya lo hemos vivido con el gobierno de Menem, todo esto. Por lo tanto ya sabemos por dónde van los tiros, como dicen los españoles. Así que no está muy bien. Hay mucha insatisfacción, mucha agresión. En la calle la gente está muy mal y te mira muy mal. Tienes que armarte de mucha ternura, mucha empatía para poder caminar tranquilo por la calle. Axel. Sí, esta historia me pareció muy impresionante. Esta narración de algo que de verdad pasó, como mencionaba, un hecho, no importa quién lo quiera negar, pasó y está siendo contado como pasó, no con ideales de política como dijo, aunque mucha gente, como mencionó Osvaldo, se equivocó. Y mi pregunta es un poco sobre la tercera entrega de la trilogía y es si crees que esto podría ser un final digno de la historia que llevas contando y qué crees que pueda pensar la gente, qué clase de impacto podría tener teniendo las 2 horas anteriores tan diferentes perspectivas. Yo escribo con mi esposa. No Matarás la escribí con mi esposa y con un amigo Ravioles, Gabriel, que contó la historia verdadera de lo que le pasó a Daniel. Y en esa tercera estoy dejando que tome la posta a mi mujer, porque está hablando de ella, porque nació en el año 77, en pleno gobierno de Videla. Y entonces después vinieron los que le prometieron algo, después vinieron los otros que también le prometieron algo, y entonces es una leona de dos mundos. Una, la familia militar, y otra, la familia que se apropió, la familia militar que se apropió y para los padres que eran montoneros. Y entonces estamos elaborando todo eso, y me parece que esa obra es totalmente femenina. Si yo dejo que avance mi mujer en todo eso, porque la acompaño, porque es lo que ella quiere saber. Las preguntas de esa obra son las preguntas que deberían hacerse por lo menos las personas, no sé si la palabra es querer saber la verdad, sino preguntarse de dónde, quién soy, a dónde voy, qué estoy viviendo, en qué creo, esto me gusta, esto no me gusta, y poder decirlo sin temor a caer mal o ser censurado. Por lo tanto, me parece que saber el título, decir adiós, es un cerrar un portal. Y creo que una mujer tiene la condición total para cerrar bien ese portal. Así como crea vida, también dice, hasta acá, muchachos, no hay más. Tomá la sopa porque no hay otra comida. No sé si contesté, Axel, tu... Pues sí, muy interesante. Gracias por darme tu enfoque que le vas a dar como al final. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Miriam. Yo cuando veo la historia de América, desafortunadamente Chile y Argentina coinciden en el tiempo, ¿no? En el tema de las dictaduras. La resolución fue diferente en Chile y en Argentina, pero vivieron unos años atroces bajo unas dictaduras que no son tan lejanas. De hecho, hemos cumplido 50 años del 73 hace muy poco, ¿no? Y en Argentina igual. Y luego echo la mirada hacia atrás y veo España, que tuvo sus dictaduras que terminaron en el año 75,
O sea, que deberíamos tener las cosas un poco más superadas. Y me pregunto, de verdad, visto tu título, Saber decir adiós, ¿sabremos decir adiós algún día a un pasado que no lo hemos tratado bien, ni lo hemos desmenuzado bien, ni siquiera lo hemos, digamos, analizado historiográficamente, sino siempre desde la emoción, no desde la búsqueda del conocimiento? ¿Cerraremos bien este capítulo alguna vez? Yo estoy convencido, Miriam, que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Y lo digo sin piropos, sin quedar bien con las mujeres. Me parece que estoy orgulloso de la esposa que tengo, con la cual escribir es un placer porque tenemos un hijo, pero también las obras que hacemos son nuestros hijos artísticos, y estamos poniendo, es la que más nos cuesta escribir. Por eso que decís de las emociones, los sentimientos, a veces el sentimentalismo, a veces la ideología, y por eso estoy dejando que ella plantee tantas cosas desde la mujer, y yo acompaño. Yo acompaño y cierro estructuras o hago preguntas, y ese trabajo en colaboración, yo creo que no sé si lo veremos tú y yo, no sé. Espero que los Axel, que escriben novelas y tienen 15 años, digan, che, por fin cerraron la historia, ya me tenían cansado. Ese es el objetivo, así que si vale, tu pregunta es muy auspiciosa y creo que algún día hay que no cerrar heridas, cada uno tiene su herida. Yo recuerdo la película española de ustedes, de Solos en la Madrugada. Nos vamos a pasar 40 años hablando de los 40 años del franquismo. Qué pregunta que se hacían. Garci, creo que José Luis Garci es el que dirige la película. Digo, wow, bueno, nos vamos a pasar tantos años hablando de las dictaduras. ¿Hay lugar ya para las dictaduras? O las clases políticas encontraron otras formas de dictaduras solapadas, que es la economía, hacer quebrar industrias, no porque los industriales sean inocentes. Acá no hay nadie inocente, que es lo que yo creo. Somos todos responsables. Y si yo soy responsable, yo desde qué lugar como artista puedo colaborar, y escribiendo, y estrenando una obra en la cual yo creo y junto a mi familia. Es un pasito. Me siento como el chico de 15 años que escribió su primera novela, claro que no lo tengo, pero en el alma sí. No sé si respondí, Miriam. Sí, me respondes, porque es que es lo que nos está pasando a todos, efectivamente. Estamos haciendo una digestión exageradamente larga. Somos como la boa del Principito, ¿viste? El elefante que va... Ya, basta, ya. Pues muy brevemente, Rubén, y terminamos. Gracias, Samuel. Felicidades, Osvaldo. La verdad es que muy interesante tema. Dan ganas de leer la obra. No tengo el gusto, pero sin duda, ojalá al final ahorita nos comentes dónde podemos conseguirlas. En México hemos vivido distintos temas políticos también, y de hecho, ahorita que comentabas los distintos tipos de dictadura, me recordé una cita muy famosa en un foro, que es un video muy mediático aquí en México, que Vargas Llosa dice que México tiene la dictadura perfecta, ¿no? Por ahí del año 1990, porque tiene comprados a los artistas, porque nadie es crítico, porque hay un partido hegemónico, pero a la vez nadie nos sentimos oprimidos, ¿no? Porque todos tienen hasta cierto punto voz, cosa que se rompe apenas hace 12 o 15 años, más o menos, con la salida del PRI. Entonces, se me hace muy, muy interesante la propuesta que haces. La verdad es que dan muchas ganas de leer la obra. Y bueno, nada más como tengo dos preguntas para finalizar. Los ravioles son como unas empanadillas, ¿no? Bueno, aquí en México los se llaman pastas. Pasta, ajá. La pasta es como un cuadradito, un rectángulo, donde adentro tiene carne o verdura o lo que vos quieras ponerlo. Y es una comida típica de los argentinos los días domingos. Entonces, pero no solo eso, sino que ravioles en la obra cumple un sentido dramático, no es solo la pasta. Tiene otra connotación que no voy a develar por razones obvias. Claro.
sirve que la leemos. No, en México justo, también los conocemos es un platillo similar. Y para finalizar, Oscar se salva. Qué pregunta. Yo hago teatro porque me es barato, yo amo el cine. Y así como Francis Ford Coppola en la parte 3 del Padrino pone la cámara tan lejos y distante de Michael Corleone y lo deja morir solo con una naranja en la mano, símbolo de la muerte, y un perro que lo rodea, yo ni siquiera a Oscar le concedo la muerte. Queda totalmente prisionero de su pasado. Gracias. Es mi castigo. Gracias. Osvaldo, dinos dónde podemos comprarlo. Bien, lamento, no, estamos editando y terminando de escribir la tercera, vamos a hacer un compilado, y es más, quiero hacer un chivo sobre la trinchera de los libros. Yo cuando me conecté con Samuel era porque quería convertir en novela No matarás, y rodearme de novelistas como ustedes, y con un chico de 15 años a la cabeza. Imagínense que para mí es contagiarse de la posibilidad de escribir en forma de novela No matarás. Por ahora no están, la idea es poder subirlas a Amazon, pero todavía estamos esbozando la última parte y tenemos que estrenarla además. Primero la estrenamos y después la llevamos al libro. Pero bueno, si vamos a Buenos Aires podremos verlo más de cerca, ¿no? Pero Entiendo. como no, ahora en septiembre se reestrena No matarás. Fíjate qué interesante es el tema, que un teatro, que es muy caro el teatro ese y cobra seguro, de sala, no nos quiso cobrar y se quiso asociar con nosotros por la temática. Bueno, pues reivindicamos el cine, reivindicamos el teatro y por supuesto la literatura hispanoamericana. Vamos a terminar de una forma especial porque Axel nos tiene preparadas unas palabras en guaraní. Yo creo que no hay mejor forma de clausurar este especial por todo lo alto que de esta manera. Así que Axel, adelante. Por supuesto, ya me preparé en esta ocasión y después de mencionar las palabras, la frase, voy a traducirlo para que puedan entender mi mensaje. Che abuaiterei yoyanguatu haweren. Ahuye PM Wara, Shangirocuera, trinchera de los libros, Pegua. Payepú, Ata, Villarrica, Vive. La Solo he entendido traducción trinchera de sería, los libros, Villarrica y YouTube. No sé si va por ahí el exagero. sí, porque son palabras en español, así que Claro. no las traducimos ahora. Y la traducción sería como que estoy muy emocionado porque nos hayamos juntado aquí. Que agradezco a todos mis amigos de la trinchera de los libros. No menciono a los espectadores, pero también estoy agradecido a ellos. Y un fuerte apretón de manos de Sevilla Rica a todos. Eso es Porque la frase que dije. el guaraní todavía lo estás aprendiendo, ¿no? No has terminado de... O sea, lo estudias entiendo en el colegio, ¿no? Pero todavía no tienes... O sea, ¿no mantienes mantienes conversaciones en guaraní o no? Casi no, pero mucho más avanzado de los principios. Sí que tengo algunos conocimientos y las cosas más simples. Pero obviamente estoy estudiando porque es algo de nuestro país y es parte de la cultura, como en España tienen ya más idiomas que nosotros, catalán, Totalmente. gallego. Pues Axel, cuando vengas a España, por favor, danos una conferencia sobre guaraní, pero no en guaraní, pues no nos vamos a entender. Muchísimas gracias a Axel, a Miriam, a Osvaldo y a Rubén por habernos compartido sus obras con tanta alma hispanoamericana. Recomendamos las 4 y nada, reitero mi agradecimiento. Ya sabéis que las puertas de esta trinchera están abiertas para disparar libros siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias.